El frío de la madrugada le cortaba la cara mientras sus manos se hundían en una montaña de desperdicios que olían a olvido y derrota. David sintió el crujido del vidrio rompiéndose bajo sus botas gastadas y supo que ese era el sonido exacto de su vida desmoronándose. Frente a él, las luces de la ciudad brillaban como promesas que nunca se cumplieron para alguien como él. Sostenía una bolsa negra pesada, llena de restos de una cena que no era suya, y por un segundo pensó en soltarlo todo y dejarse caer. Pero en lugar de eso, apretó los dientes y juró que aquel asco sería el combustible de algo mucho más grande. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. Hacía apenas 6 meses, el mundo de David era otro. No es que fuera rico, pero tenía lo que él consideraba una vida digna. Trabajaba en una oficina de correos en un barrio humilde de la ciudad de Bogotá, sellando sobres y organizando paquetes que iban a lugares que él nunca visitaría. Tenía una rutina, un sueldo que llegaba cada 15 días y la ilusión de que, si no molestaba a nadie, el sistema lo cuidaría. Pero la realidad es un animal hambriento. La empresa cerró de la noche a la mañana, los dueños desaparecieron con las liquidaciones y David se quedó con un apretón de manos vacío y una deuda en el banco que no entendía de crisis sentimentales. La caída no fue estrepitosa. Fue más bien un goteo lento y desesperante. Primero dejó de salir a comer fuera. Luego cortó el internet. Después vino la oscuridad cuando no pudo pagar la luz. El hambre es algo que no se puede explicar con palabras bonitas. No es solo un vacío en el estómago, es un ruido constante en la cabeza que te quita la dignidad. Cuando el dueño del pequeño cuarto donde vivía le puso las maletas en la calle, David entendió que ya no le quedaba nada por perder. Caminó durante horas bajo la lluvia, cargando una mochila con 2 mudas de ropa y el recuerdo de una madre que siempre le dijo que el trabajo honrado era el único camino, aunque ese camino estuviera lleno de espinas. Terminó durmiendo cerca de la central de abastos, un lugar donde el movimiento nunca se detiene y donde la basura se acumula en esquinas que parecen montañas de miseria. Allí fue donde lo vio por primera vez. Un hombre viejo, con la piel curtida por el sol y las manos negras de hollín, separaba latas de aluminio con una velocidad que parecía una danza. El viejo no hablaba, solo trabajaba. David lo miró desde lejos, sintiendo una mezcla de lástima y miedo. Miedo de verse reflejado en ese espejo. Pero el hambre fue más fuerte que el orgullo. Se acercó al viejo y le preguntó si podía ayudar. El hombre lo miró de arriba abajo, escupió al suelo y le dijo que si quería comer, tenía que aprender a ver lo que los demás despreciaban. Esa primera noche fue un infierno. David no sabía cómo agarrar las bolsas sin cortarse. El olor se le metía por la nariz y sentía ganas de vomitar a cada minuto. Pero cada vez que encontraba una lata de refresco o un pedazo de cartón seco, sentía un pequeño chispazo. No era alegría, era instinto de supervivencia. Al final de la jornada, el viejo lo llevó a una bodega donde un tipo gordo, detrás de una reja, pesaba el botín en una báscula vieja. El tipo le entregó unas cuantas monedas. Eran pocas, apenas alcanzaban para un pan y un café, pero para David fueron el tesoro más grande que había tenido en meses. No era dinero regalado, era dinero extraído del fango. Ese fue el inicio de su vida entre los desechos. Los primeros días fueron una lucha constante contra su propio ego. Se escondía la cara con una gorra vieja para que nadie lo reconociera. Le aterraba la idea de encontrarse con algún excompañero de la oficina de correos. Se sentía un fantasma caminando entre los vivos. El viejo, al que todos llamaban Don Mateo, se dio cuenta de su vergüenza. Un día, mientras descansaban bajo un puente, Don Mateo le dijo que la basura no ensucia a la gente, que lo que ensucia es la pereza y el andar pidiendo favores. Le explicó que el mundo está lleno de gente que tira su fortuna porque no tiene paciencia para clasificarla. David empezó a observar. Se dio cuenta de que no todo el mundo trabajaba igual. Algunos recolectores solo buscaban lo fácil, lo que estaba encima. Él decidió ir más profundo. Empezó a estudiar los materiales. Aprendió que el cobre valía mucho más que el hierro.
que el plástico transparente tenía un precio diferente al de color. Empezó a ver patrones. Sabía en qué barrios tiraban mejores cosas y a qué hora pasaban los camiones de la basura para adelantarse a ellos. Su cuerpo empezó a cambiar. Sus manos se llenaron de callos y sus brazos se volvieron fuertes de cargar bultos que pesaban más que él. Pero el Valle de la Muerte no se cruza en un día. La soledad empezó a pasarle factura. Había noches en las que lloraba en silencio, preguntándose cómo había terminado así. Una noche, un grupo de tipos intentó robarle el saco de chatarra que había recolectado durante todo el día. Eran 3 hombres desesperados, igual que él, pero con el corazón lleno de rabia. David no soltó su bolsa. Se aferró a ella como si fuera su propia vida. Recibió golpes en las costillas y un corte en la ceja, pero no se rindió. Cuando los atacantes se fueron, se quedó tirado en el suelo, sangrando, abrazado a sus latas de aluminio. Esa noche, entendió que si quería salir de ese agujero, no podía seguir siendo una víctima. Tenía que ser un estratega. Fue entonces cuando nació la regla del 20%. No fue algo que leyó en un libro de finanzas, porque no tenía libros. Fue una necesidad de orden. Se dio cuenta de que, si se gastaba todo lo que ganaba en comida, siempre estaría en el mismo lugar. Así que buscó un frasco de vidrio pequeño y lo enterró cerca del lugar donde dormía. Se hizo una promesa a sí mismo. De cada 10 monedas que recibiera, 2 irían al frasco. No importaba si ese día solo comía la mitad de un pan. Esas 2 monedas eran su pasaporte de salida. El primer mes fue una tortura. El hambre le pedía a gritos que sacara el dinero del frasco, que se comprara un plato de carne caliente, que se diera un respiro. Pero David miraba sus manos sucias y se decía que ese dinero ya no le pertenecía, que era el dinero de su libertad. Don Mateo lo miraba con curiosidad. El viejo veía cómo el muchacho ya no se escondía la cara. David caminaba con la espalda recta, aunque llevara 50 kilos de cartón encima. Un día, el viejo le preguntó por qué no se compraba unas botas nuevas, ya que las suyas tenían agujeros que dejaban ver los dedos. David simplemente le respondió que sus pies podían aguantar un poco más, pero que sus sueños no. El viejo sonrió por primera vez. Esa sonrisa fue como una bendición silenciosa. Con el tiempo, el frasco se llenó. David no fue a gastarlo en ropa ni en comida de lujo. Su primer objetivo era algo que nadie más veía como una inversión, una báscula pequeña de mano. Hasta ese momento, siempre dependía de la báscula del tipo de la bodega, y sospechaba que el hombre le robaba algunos gramos en cada pesaje. Cuando finalmente tuvo el dinero, caminó hasta una ferretería en el centro. Entró con su ropa de trabajo, sintiendo las miradas de desprecio de los vendedores. No le importó. Puso las monedas sobre el mostrador, una por una, y pidió la báscula más precisa que tuvieran. El vendedor la envolvió con asco, pero David la tomó como si fuera un trofeo de oro. Esa misma tarde, empezó a pesar su propia mercancía antes de llevarla a la bodega. Cuando llegó donde el gordo de la reja, el tipo intentó darle el precio de siempre. David lo detuvo. Le dijo el peso exacto con decimales y le advirtió que no volvería a aceptar un centavo menos de lo que correspondía. El hombre se rió, pero al ver la firmeza en los ojos del muchacho, pagó lo justo. Ese día, David ganó un 30% más que el día anterior. La regla del 20% empezó a dar frutos más rápido. El dinero en el frasco crecía, y con él, la chispa de una idea que parecía una locura. David ya no quería solo recoger basura. Quería controlarla. Empezó a hablar con los vecinos de los barrios donde trabajaba. Les pedía que le separaran el cartón y el plástico, que él pasaría a recogerlo puntualmente. Al principio, la gente lo miraba con desconfianza, pero su constancia terminó por ganárselos. Ya no era el tipo que hurgaba en las bolsas de la calle, era el muchacho educado que ayudaba a limpiar la cuadra. La red de proveedores caseros empezó a crecer. El problema era que ya no podía cargar todo en sus hombros. Necesitaba transporte. Sus piernas estaban al límite y su espalda empezaba a avisar que no aguantaría mucho más ese ritmo. Miró su frasco de ahorros,
Había crecido, pero no era suficiente para un camión, ni siquiera para una camioneta vieja. Necesitaba un paso intermedio. Fue así como puso sus ojos en un triciclo de carga, de esos que usan los repartidores de pan, pero reforzado con metal. Era usado, estaba oxidado y tenía una rueda pinchada, pero para David era un Ferrari. El dueño pedía una cantidad que le obligaría a vaciar su frasco y a quedarse sin nada para emergencias durante semanas. Fue el primer gran riesgo de su vida. Se pasó una noche entera sin dormir, mirando el frasco y mirando sus manos. Si el triciclo fallaba, se quedaría en la calle y sin ahorros. Si no lo compraba, seguiría siendo un cargador de bolsas el resto de su vida. A la mañana siguiente, David buscó al dueño del triciclo. Le entregó el dinero con la mano firme, aunque por dentro temblaba como una hoja. Se llevó el vehículo empujándolo hasta su refugio. Pasó los siguientes 3 días reparándolo con piezas que encontraba en la misma basura. Pintó el cuadro de un color azul brillante que encontró en una lata a medio usar. Cuando finalmente se subió y empezó a pedalear, sintió que el viento le devolvía algo que el sistema le había robado meses atrás: la sensación de dirección. Ahora no solo caminaba, ahora avanzaba. Con el triciclo, su capacidad de recolección se triplicó. Podía cubrir más barrios en menos tiempo. Don Mateo lo veía pasar y le hacía un gesto con la mano, reconociendo que el alumno estaba superando al maestro. Pero el éxito trae sus propios problemas. Otros recolectores, que llevaban años haciendo lo mismo sin ambición, empezaron a verlo con envidia. Le ponían trampas, le pinchaban las ruedas o intentaban quitarle sus rutas. David aprendió que para construir algo, no basta con trabajar duro. También hay que defender lo que es propio. No usó la violencia, usó la inteligencia. Empezó a ofrecer pequeños incentivos a otros recolectores para que le trajeran su mercancía a él en lugar de ir a la bodega del gordo. Se estaba convirtiendo, sin saberlo, en un centro de acopio móvil. La fatiga era su sombra constante. Había días en que sus piernas no respondían y el sudor le escocía en los ojos. La tentación de rendirse y buscar cualquier trabajo mal pagado, pero cómodo, seguía ahí, susurrándole al oído cada vez que llovía, y el triciclo se volvía pesado en el barro. Pero entonces recordaba el olor de la montaña de basura de aquella primera noche y la promesa que se había hecho. El dinero seguía fluyendo hacia el nuevo frasco, que ahora era una caja metálica escondida bajo una baldosa floja. Ya no eran monedas, eran billetes arrugados, pero valiosos. Un día, mientras descargaba una montaña de papel periódico, David escuchó a 2 hombres hablar sobre una subasta de vehículos del gobierno. Mencionaron que había camiones viejos que se vendían casi a precio de chatarra porque necesitaban muchas reparaciones. Sus oídos se agudizaron. Esa era la señal. El triciclo le había dado la base, pero el camión le daría el imperio. Sabía que el camino hasta ese camión sería el más difícil de todos porque ya no se trataba solo de esfuerzo físico, sino de estrategia financiera y de aguantar el hambre una vez más para alcanzar algo que parecía imposible para alguien que dormía en un colchón encontrado en la calle. Miró hacia el horizonte, donde el sol empezaba a ocultarse tras las montañas. Sus manos estaban sucias, pero su mente estaba más limpia que nunca. Tenía un plan, tenía un método, y sobre todo, tenía la paciencia de quien sabe que el oro a veces viene disfrazado de desperdicio. La transformación no estaba en el dinero que tenía guardado, sino en el hombre que se había convertido mientras lo juntaba. Alguien que ya no le temía al fracaso, porque ya lo había conocido íntimamente y le había ganado la partida. El camión no parecía un vehículo, parecía un montón de metal oxidado que solo un loco querría comprar. Tenía el capó abollado, los asientos rotos y un motor que escupía un humo negro tan espeso que oscurecía el día. Pero cuando David lo vio en el patio de la subasta, no vio chatarra. Vio la herramienta que lo sacaría definitivamente de las calles. Para llegar a ese momento, tuvo que pasar otros 8 meses de privaciones extremas. La caja metálica bajo la baldosa ya no cerraba de tantos billetes de baja denominación que había acumulado. Se había vuelto un experto en el ayuno involuntario,
convenciendo a su estómago de que una arepa y agua eran un banquete si eso significaba estar un paso más cerca de su objetivo. El día de la subasta, David se bañó en una fuente pública y se puso la mejor camisa que había encontrado. Una que, aunque estaba un poco desgastada en los puños, todavía mantenía un color blanco decente. Cuando entró al recinto, los otros compradores, hombres con camisas de cuadros y manos limpias, se apartaron como si su presencia fuera una mancha. No le importó. Se sentó en la última fila y esperó. Cuando salió el lote número 14, el camión viejo, nadie pujó. El martillero empezó a bajar el precio base. David esperó hasta el último segundo, sintiendo el latido de su corazón en la garganta, y levantó la mano. Cuando el martillo golpeó la mesa, el silencio del salón se rompió con su suspiro. El camión era suyo, pero ahora tenía un problema nuevo. Se había quedado con exactamente 5,000 pesos en el bolsillo. Tuvo que contratar a un conocido con una grúa vieja, pagándole con su última posesión de valor, su reloj de pulsera que aún conservaba de los tiempos de la oficina. Cuando finalmente dejó el camión frente al depósito de don Mateo, el viejo salió y lo miró con una mezcla de respeto y lástima. Don Mateo le dijo que un camión sin gasolina y sin repuestos era solo un ancla que lo hundiría más rápido. David no contestó. Se metió debajo del vehículo esa misma noche con una linterna prestada y empezó a desarmar el motor. Ese fue el inicio del periodo más oscuro. Durante semanas, David vivió dentro de la cabina del camión. No tenía dinero para el alquiler ni para el triciclo que había tenido que vender para completar el pago de la subasta. Estaba atrapado en un cuerpo de metal que no se movía. La gente del barrio pasaba y se burlaba. Decían que el recolector se había vuelto loco, que quería volar sin tener alas. David los escuchaba mientras limpiaba cada pieza del motor con gasolina usada y trapos viejos. Aprendió mecánica a punta de golpes y errores. Cada vez que una pieza no encajaba, sentía ganas de golpear el volante y gritar, pero recordaba la regla del 20%. La disciplina no es solo ahorrar dinero, es ahorrar energía para cuando el mundo te quiere ver derrotado. Un martes por la mañana, después de 3 semanas de silencio absoluto, el motor tosió. David giró la llave con los dedos cruzados. El camión tembló. Soltó una explosión que asustó a los perros de la cuadra y empezó a ronronear con un sonido irregular, pero constante. David se echó a llorar sobre el volante. No era un llanto de tristeza, era la descarga de meses de tensión acumulada. Tenía una bestia de acero a su servicio, pero la alegría duró poco. Un camión consume combustible, requiere seguros y, lo más importante, necesita una carga masiva para ser rentable. El triciclo era fácil de llenar, pero el camión era un abismo que exigía toneladas. Fue entonces cuando David entendió que no podía seguir trabajando solo. Si quería que ese camión se pagara solo, necesitaba que otros recolectores trabajaran para él. Se acercó a los jóvenes, que, como él al principio, andaban con bolsas al hombro y los pies cansados. Les hizo una propuesta sencilla. Ellos recolectarían y él pasaría por sus puntos de acopio cada tarde, pagándoles un precio un poco mejor de lo que recibían en la bodega del gordo a cambio de que le entregaran todo a él. Al principio, hubo resistencia. El gordo de la bodega se enteró y mandó a un par de tipos a amenazar a David. Le dijeron que esa zona tenía dueño y que su camión terminaría quemado si seguía robando proveedores. Esa noche, David no durmió. Se quedó sentado en la parte trasera del camión con una vara de hierro en la mano, mirando las sombras. Sabía que si cedía ahora, nunca volvería a levantarse. Al día siguiente, en lugar de esconderse, fue directo a la bodega del gordo. No fue a pelear. Entró con la frente en alto y le propuso un negocio. Él se encargaría de la logística difícil, de recoger en los barrios más alejados donde el gordo no quería enviar sus camiones grandes, y a cambio, el gordo le compraría todo el volumen a un precio preferencial. El hombre, viendo que David no era un recolector común, sino un empresario en potencia, aceptó a regañadientes. Fue la primera gran lección de David sobre el poder de la negociación. A veces,
El enemigo es mejor como socio que como rival. El camión empezó a llenarse. David trabajaba 18 horas diarias. Manejaba, cargaba bultos, hacía cuentas en una libreta grasienta y dormía apenas 4 horas. El dinero empezó a entrar en cantidades que nunca había visto. Pero aquí es donde muchos fallan, y David estuvo a punto de ser uno de ellos. Con los primeros ingresos grandes, sintió la tentación de mudarse a un lugar mejor, de comprarse ropa nueva, de dejar de oler a basura. Pero la disciplina que había forjado en la calle era más fuerte. Siguió viviendo de forma austera. El 20% se volvió sagrado. Ya no era un frasco o una caja, era una cuenta de ahorros que alimentaba un fondo de mantenimiento. El verdadero golpe llegó en el segundo mes. Una pieza interna del motor se rompió por completo. El arreglo costaba una pequeña fortuna, casi lo mismo que le había costado el camión en la subasta. David se quedó mirando el presupuesto del mecánico y sintió que el suelo se abría. Tenía el camión lleno de mercancía que se estaba pudriendo y no podía moverlo. Los recolectores que confiaban en él empezaron a reclamar sus pagos. El imperio de cartón se tambaleaba. Fue el momento en que David entendió que el éxito no es una línea recta hacia arriba, sino una serie de crisis que hay que saber surfear. Recordó a don Mateo y su consejo sobre ver lo que otros desprecian. Fue al cementerio de vehículos de la ciudad, un lugar donde los camiones viejos iban a morir. Pasó 2 días buscando entre chatarra hasta que encontró la pieza exacta que necesitaba. La consiguió por una fracción del precio original porque estaba cubierta de grasa y nadie creía que funcionara. La instaló él mismo, con las manos sangrando por el frío del metal mientras la lluvia le calaba los huesos. Cuando el camión volvió a arrancar, David supo que ya nada podía detenerlo. Había aprendido que el conocimiento técnico y la persistencia valían más que cualquier capital inicial. A medida que el negocio crecía, David empezó a notar algo. El cartón y el plástico eran buenos, pero el verdadero dinero estaba en la transformación. Empezó a investigar cómo se procesaban los desechos. Se dio cuenta de que si entregaba el cartón compactado, le pagaban el doble. Si entregaba el plástico triturado, el precio subía aún más. Pero para eso necesitaba maquinaria. Y para la maquinaria necesitaba un lugar estable, no podía seguir operando en la calle. Buscó un galpón abandonado en las afueras, un sitio que olía a humedad y tenía el techo lleno de agujeros. El dueño se lo alquiló por poco dinero porque nadie quería estar allí. David se mudó con su camión y sus pocas pertenencias. Fue allí donde instaló su primera prensa hidráulica manual, otra compra de segunda mano que restauró con paciencia de cirujano. Ahora, su rutina cambió. Ya no solo recogía, ahora procesaba. Sus días empezaban a las 4 de la mañana cargando el camión y terminaban a la medianoche operando la prensa. Sus manos ya no parecían manos humanas, eran herramientas de cuero duro y cicatrices, pero en sus ojos había una luz que antes no existía. La gente ya no lo llamaba el loco del camión, empezaron a llamarlo el patrón. Sin embargo, David nunca dejó que el título se le subiera a la cabeza. Seguía comiendo con los recolectores en los puestos de la calle, escuchando sus historias, entendiendo sus problemas. Sabía que ellos eran la base de todo. Un día, uno de los recolectores más jóvenes le preguntó cómo hacía para no cansarse nunca. David lo miró, señaló el camión azul y le dijo que el cansancio es un lujo que solo se pueden permitir los que no tienen una meta. La escala del negocio empezó a demandar más de lo que un solo hombre y un camión viejo podían dar. David necesitaba un segundo camión, pero esta vez no quería ir a una subasta por chatarra. Quería algo mejor, algo que no se rompiera cada 2 semanas. La cuenta de ahorros del 20% estaba llena, pero todavía no llegaba a lo que costaba un vehículo moderno. Fue en este punto donde apareció la tentación más peligrosa, el crédito fácil. Un hombre se acercó al galpón ofreciéndole un préstamo con intereses altos, pero entrega inmediata. David miró los números. Era una trampa que lo mantendría trabajando para el banco durante años. Recordó el hambre de los primeros días y la paz que le daba no deberle nada a nadie. Decidió esperar.
decidió trabajar el doble. Durante los siguientes 6 meses, David se convirtió en una máquina. No hubo domingos, no hubo fiestas, no hubo descansos. Cada kilo de cartón era un ladrillo de su futuro. Empezó a reciclar también metales pesados, negociando directamente con las fundiciones. Su reputación de hombre cumplidor y honesto se extendió. Las empresas grandes empezaron a llamarlo para que se encargara de sus residuos industriales. Ya no era un hombre con un camión, era una solución para los problemas de otros. El día que finalmente entró al concesionario para comprar su segundo camión, esta vez uno usado pero en perfecto estado, el vendedor intentó tratarlo como a un curioso más. David no dijo nada, caminó alrededor del vehículo, revisó el motor, miró los neumáticos y luego sacó un maletín viejo. Dentro no había fajos de billetes de 100, había miles de billetes pequeños. El resultado de millones de latas, toneladas de cartón y años de sudor. Cuando el vendedor terminó de contar el dinero, su cara de desprecio se transformó en una de absoluta sumisión. David tomó las llaves, se subió al asiento nuevo que no olía a humedad y antes de arrancar, se miró en el espejo retrovisor. Ya no era el hombre que buscaba comida en las bolsas. Era el dueño de su propio destino. Pero el destino tiene una forma extraña de poner a prueba a los que creen que ya ganaron. Justo cuando el segundo camión empezó a operar y el galpón estaba lleno de mercancía lista para ser vendida, un incendio eléctrico estalló en la parte trasera del local. David estaba durmiendo en su pequeña oficina cuando el olor a humo lo despertó. Salió corriendo y vio cómo las llamas devoraban el cartón acumulado. Su tesoro, su esfuerzo de meses. El fuego subía por las paredes con una velocidad aterradora, amenazando con alcanzar los 2 camiones estacionados cerca de la entrada. El calor no era solo una sensación física, era un muro sólido que golpeaba el pecho de David y le impedía llenar los pulmones. El galpón, ese refugio que con tanto sudor había levantado, se estaba convirtiendo en una pira funeraria. El cartón seco, acumulado hasta el techo, crujía con un sonido aterrador, similar al de huesos rompiéndose. Las llamas, de un naranja casi blanco, lamían las vigas de madera vieja y el zinc del techo empezaba a combarse, gimiendo bajo la presión térmica. David sabía que tenía menos de 3 minutos antes de que el fuego alcanzara los depósitos de combustible de los camiones. Si eso ocurría, no solo perdería su sustento, sino que la explosión arrasaría con las casas vecinas del barrio. Se cubrió la nariz con su camisa empapada en el agua de un charco cercano y corrió hacia el primer camión, el más viejo, el que había comprado en la subasta. El metal de la manija le quemó la palma de la mano, pero no soltó el agarre. El motor, fiel a su historia de luchas, tosió 2 veces antes de rugir. David sacó el vehículo a ciegas, guiado por el instinto, mientras trozos de techo encendido caían sobre el capó. Lo dejó en mitad de la calle y regresó corriendo por el segundo. El humo era tan denso que ya no veía sus propias manos. Logró encender el camión nuevo y sacarlo justo cuando una viga principal colapsó, levantando una nube de chispas que pareció un fuego artificial de pesadilla. Sentado en el pavimento, con la cara negra de hollín y las manos temblando por la adrenalina, David vio cómo el fuego consumía su inventario. Meses de recolección, toneladas de plástico clasificadas con mimo y la prensa hidráulica que él mismo había restaurado, todo se estaba fundiendo en una masa informe. Los bomberos llegaron tarde, luchando con mangueras que parecían hilos de agua frente a la magnitud del desastre. Los vecinos lo miraban desde lejos, algunos con una lástima genuina, otros con esa mirada de quien confirma que los sueños de los pobres siempre terminan en cenizas. Esa noche, David no durmió. Se quedó vigilando sus 2 camiones estacionados en la calle. No sentía rabia, sentía un vacío extraño, una claridad que solo te da el haberlo perdido todo por segunda vez. Al amanecer, don Mateo apareció con un termo de café y un pan envuelto en servilletas. No dijeron nada durante mucho tiempo. El viejo miró las ruinas humeantes y luego miró a David. Le dijo que la basura tiene una ventaja sobre el oro, y es que nunca se acaba, siempre vuelve a nacer. David asintió, terminó su café y se levantó.
Su primera acción no fue llorar, fue buscar una escoba y una pala. El proceso de recuperación fue un valle de la muerte mucho más empinado que el anterior. Sin galpón, David tuvo que volver a la logística de guerrilla. Operaba desde la cabina de su camión, convirtiéndola en su oficina, su dormitorio y su centro de mando. Se enfrentó al problema de la confianza. Los recolectores que le traían material temían que no pudiera pagarles. David los reunió a todos en una esquina del lote quemado. Les habló con la verdad. Les dijo que no tenía techo, pero que tenía los camiones y que su palabra valía más que cualquier edificio. Les prometió que si se quedaban con él, en un año estarían trabajando en la planta más moderna de la región. Algunos se rieron y se fueron con el gordo de la bodega competidora, pero un núcleo duro de 10 hombres decidió quedarse. Durante los siguientes 6 meses, David vivió en un estado de ascetismo total. La regla del 20% se volvió del 50%. Comía lo mínimo indispensable, vestía la misma ropa de trabajo lavada a mano en estaciones de servicio y dedicaba cada minuto a coordinar rutas de recolección más eficientes. Descubrió que al no tener que mantener un local, sus costos fijos habían bajado. Empezó a usar esa diferencia para comprar material a un precio ligeramente superior, atrayendo a los mejores proveedores de la ciudad. Su estrategia era simple: volumen masivo y rotación rápida. El material entraba al camión y salía directamente hacia las plantas de reciclaje finales sin tocar el suelo. Fue en esta etapa cuando David entendió que el verdadero negocio no era recolectar, sino procesar. La industria del plástico estaba cambiando y las fábricas necesitaban material limpio y triturado. No solo botellas sucias, pero para procesar necesitaba maquinaria costosa y, sobre todo, un terreno propio. Ya no quería alquilar. No quería que el destino de su empresa dependiera del humor de un casero o de una instalación eléctrica deficiente. Buscó un lote en las afueras de la ciudad, en una zona que en ese entonces era puro pantano y maleza. Nadie quería comprar allí porque decían que la ciudad nunca llegaría tan lejos. David, con su visión de estratega, sabía que el nuevo anillo vial pasaría exactamente por ese punto. Negociar la compra del terreno fue una batalla de ajedrez. El dueño pedía una cifra que David no tenía. Sin embargo, en lugar de pedir un préstamo bancario tradicional que lo asfixiaría con intereses, David propuso un contrato de asociación. Le pagaría una parte en efectivo y el resto con servicios de limpieza y gestión de residuos para otras propiedades del dueño, además de una mensualidad fija durante 5 años. El hombre, impresionado por la determinación de ese joven que vestía como obrero, pero hablaba como gerente, aceptó. David ya no era un inquilino de la vida, ahora era dueño de un pedazo de tierra. La construcción de la nueva planta fue un proceso artesanal. Con la ayuda de sus 10 hombres leales, David empezó a drenar el pantano y a nivelar el suelo usando escombros que otras constructoras querían desechar. Él les cobraba por recibir el escombro y usaba ese mismo material para cimentar su futuro. Fue una jugada maestra de economía circular. Le pagaban por construir su propia base. Poco a poco, levantó una estructura de acero galvanizado, esta vez con todas las normas de seguridad, extintores de última generación y una red eléctrica diseñada por profesionales. El momento crítico llegó cuando tuvo que decidir entre comprar más camiones o comprar su primera línea de lavado y triturado de plástico. Sus conductores querían vehículos nuevos, pero David sabía que la rentabilidad estaba en la transformación. Reunió a su equipo y les explicó la visión. Si seguían siendo solo transportistas, siempre serían el eslabón más débil de la cadena. Si se convertían en procesadores, ellos pondrían el precio. Los convenció. Compró una trituradora industrial usada en una subasta de una empresa textil que había quebrado. La máquina era un monstruo de hierro viejo, pero David, con sus manos expertas en mecánica de emergencia, la desarmó pieza por pieza, cambió los rodamientos, afiló las cuchillas y la pintó de un verde esperanza. El día que encendieron la trituradora por primera vez, el ruido fue como una sinfonía para David. Las botellas de plástico entraban por un lado y salían por el otro convertidas en pequeñas escamas limpias, listas para ser fundidas de nuevo.
El valor de ese material era 5 veces superior al del plástico en bruto. Ese fue el punto de inflexión. El imperio de David empezó a crecer no solo en tamaño, sino en complejidad técnica. Empezó a investigar sobre los diferentes tipos de polímeros. Aprendió que el polipropileno de las tapas de botella valía más que el cuerpo de la botella misma. Creó una línea de separación por flotación, algo que aprendió leyendo manuales viejos por las noches. Con el flujo de caja que generaba el plástico procesado, David empezó a renovar su flota. Pero no compró cualquier camión. Compró vehículos con sistemas de compactación hidráulica que permitían cargar el triple de peso en el mismo volumen. Esto redujo sus viajes a la mitad y ahorró fortunas en combustible. Sus conductores, aquellos recolectores que empezaron con bolsas al hombro, ahora vestían uniformes limpios y manejaban máquinas que costaban miles de dólares. David no los trataba como empleados, los trataba como especialistas. Les dio cursos de mecánica básica y seguridad industrial. El sentido de pertenencia en la empresa era tan fuerte que nadie renunciaba. Un martes por la tarde, un coche de lujo se detuvo frente a la entrada de la planta. De él bajó un hombre que David reconoció de inmediato. Era el antiguo dueño de la oficina de correos donde él había trabajado años atrás. El hombre no lo reconoció. Venía buscando a la gerencia para ofrecer un servicio de auditoría externa. David lo recibió en su oficina, un espacio amplio pero austero, decorado solo con una foto del camión azul original. Durante la charla, el hombre se quejaba de lo difícil que estaba la economía y de cómo había tenido que cerrar su negocio de correos por culpa de la mala suerte. David lo escuchó con una paciencia infinita. Al final, se puso de pie, le estrechó la mano y le dijo que la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad en medio de un basurero. El hombre se fue sin entender la lección, pero David sonrió. Había cerrado un círculo. El negocio se expandió hacia el reciclaje de metales pesados y papel. David implementó un sistema de recolección inteligente. Instaló contenedores específicos en las grandes industrias de la ciudad, ofreciéndoles un certificado de disposición final de residuos que les ayudaba con sus impuestos. Ya no era el tipo que buscaba entre las sobras, era el socio ambiental de las empresas más grandes del país. Su nombre empezó a sonar en foros de sostenibilidad. Lo invitaban a dar charlas, y él siempre iba con su misma camisa de trabajo, recordándoles a todos que la sostenibilidad empieza por no desperdiciar ni una moneda de 10 centavos. Don Mateo, ya muy viejo, se convirtió en el guardián honorario de la planta. Tenía una pequeña habitación cómoda, y su única tarea era vigilar que los árboles que David había plantado alrededor del terreno crecieran rectos. Un día, antes de morir, el viejo le dijo a David que su mayor logro no eran los camiones, sino que ya no tenía miedo de mirar a nadie a los ojos. David entendió que ese era el verdadero imperio, la recuperación de la dignidad. Hoy, la empresa de David maneja el 40% de los residuos industriales de la ciudad. Tiene una flota de 40 camiones, 3 plantas de procesamiento y emplea a más de 300 personas, muchas de ellas rescatadas de la misma situación de calle en la que él estuvo. Pero David sigue manteniendo la regla del 20%. Ese dinero ahora se destina a una fundación que enseña oficios técnicos a jóvenes sin recursos. Dice que no es caridad, es inversión en capital humano, porque el talento, al igual que el cartón, a veces está enterrado bajo capas de indiferencia. En la entrada de la sede principal hay un pequeño museo. No hay estatuas de bronce ni placas de mármol. Solo está el primer triciclo azul, restaurado, pero manteniendo sus cicatrices, y la primera báscula de mano con la que David empezó a controlar su destino. Los nuevos empleados pasan por ahí cada mañana. Es una advertencia silenciosa. Nunca olvides de dónde vienes, porque ese es el único mapa que te dirá hacia dónde vas. David se sienta a veces en el muelle de carga cuando el sol se está ocultando. Mira el movimiento incesante de sus camiones. Escucha el rugido de las trituradoras y siente el olor del material procesado. Sabe que el éxito no es un destino final, sino un proceso de refinamiento constante. Al igual que el plástico que entra sucio y sale puro, la vida lo pasó por el fuego, lo trituró
y lo lavó hasta dejar solo la esencia de lo que realmente importa. Su historia no es la de un hombre que se hizo rico vendiendo basura. Es la historia de un hombre que decidió que su voluntad era más dura que cualquier circunstancia. La verdadera lección que David deja al mundo es que la pobreza es un estado temporal de los bolsillos, pero la riqueza es un estado permanente de la mente. No importa si hoy estás cargando bolsas o durmiendo bajo un puente. Si tienes un método, si tienes disciplina y si eres capaz de ver el valor donde otros solo ven desperdicio, ya eres un emperador en potencia. El mundo te va a tirar basura, te va a intentar quemar y te va a decir que no vales nada. Tu trabajo no es convencerlos con palabras, sino con el sonido de tus camiones avanzando hacia el horizonte. Quédate con esto. La próxima vez que veas algo roto, no pienses en tirarlo. Piensa en cómo transformarlo. Porque en este mundo, nada se pierde, todo se transforma. Y tú eres el único responsable de decidir si te conviertes en ceniza o en el acero que construye el mañana. El fuego que casi destruyó a David terminó por templar su alma. Y ese mismo fuego es el que hoy ilumina el camino de cientos de personas que aprendieron, gracias a él, que el imperio más grande es el que se construye sobre la base de la honestidad, el sudor y la paciencia inquebrantable. Bueno, mi público bello, espero que les haya gustado el video. Les pido el favor que se suscriban y le den like al video para que les siga apareciendo más contenido del canal y sigan educándose financieramente. Recuerden que el límite está en la mente y estamos hechos para grandes cosas, ¿ok? Chao, chao.